A continuación les voy a presentar dos ejemplos donde campos magnéticos interactúan con espiras de corriente. En este primer ejemplo se modela un átomo de hidrógeno a partir del modelo de Bohr y vamos a ver cómo podemos aplicarle pues podría ser un segundo modelo que es el de una espira con corriente al momento que este átomo de hidrógeno se encuentra en una región donde existe un campo magnético uniforme. Y vamos a ver esto. Nos piden cuál es el periodo de un electrón que está en su estado base y está dando vueltas en torno al núcleo de este átomo de hidrógeno, que es un protón con carga positiva. Para esto tenemos que recordar algunos conceptos del movimiento periódico. En este caso es un movimiento circular, donde el periodo está dado por esta ecuación de acá arriba, donde les señalo que es 2pi sobre omega. ¿Quién es omega? Pues es la velocidad angular de este electrón. En este caso es un electrón que está ahí dando vueltas. Ahora, el ejercicio nos da como información una velocidad tangencial del electrón. Sin embargo, sabemos que pues la velocidad tangencial se puede relacionar con la velocidad angular a partir de la segunda ecuación que ven ahí, donde el radio juega un papel importante. Entonces, podemos sustituir la variable omega por su equivalente en velocidad tangencial, que sería, bueno, la velocidad tangencial sobre el radio de la órbita, que es lo que hago enseguida. Y fíjense que entonces el periodo es igual a 2πr sobre d. El radio de la órbita también es un parámetro que nos da este ejercicio y lo pueden ver en la parte de abajo, donde estoy sustituyendo los valores. El radio es de 5.3 por 10 a la menos 11 metros y la velocidad tangencial que nos proporcionan es de 2.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Esto resulta en un periodo de 1.51 por 10 a la menos 16 segundos. ¿Sí? Bueno, este es el tiempo que le toma al electrón dar una vuelta completa en torno al núcleo de este átomo. Ahora, en una segunda pregunta nos dicen, bueno, vamos a modelar este electrón y su órbita como si fuera una espira con corriente eléctrica, lo cual es correcto porque es al final de cuentas, carga en movimiento que está constreñida en una región del espacio. Entonces, pues si recordamos nuestra definición de corriente eléctrica es una variación de carga respecto del tiempo. La carga del electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, es decir, si nos ponemos en un punto en la órbita y esperamos a ver pasar el electrón, pues va a estar pasando cada 1.51 por 10 a la menos 16 segundos. Es el tiempo que va a tardar en dar una vuelta. Así que tenemos la carga, tenemos el tiempo que tarda en pasar y esto pues es la definición de corriente. Al final de cuentas se puede modelar como una corriente eléctrica que resulta ser de 1 por 10 a la menos 3 amperes, es decir, 1 miliamper. Sí, esa es la corriente que representa ese electrón en torno al núcleo del átomo de hidrógeno. Ahora, finalmente, el momento dipolar magnético de este electrón, pues va a ser esa corriente que acabamos de calcular por el área que encierra su órbita. Como es una órbita circular, pues el área se puede calcular como les muestro ahí, igual a pi por r cuadrado, conocemos el radio. Entonces el área es de 8.823 por 10 a la menos 21 metros cuadrados, que si multiplicamos por la corriente de 1 por 10 a la menos 3 amperes, entonces el momento dipolar magnético es de 8.83 por 10 a la menos 24 amperes por metro cuadrado.
Ahora, en un segundo ejemplo, vamos a tener una espira circular, algo muy parecido al modelo que acabamos de utilizar, y va a estar inmersa en un campo magnético uniforme y esa espira lleva una corriente eléctrica. Ahora, vamos a ver los parámetros que nos proporcionan. Aquí está. La corriente es de 5 amperes. El campo tiene una magnitud de 3 militeslas y nos dan un diámetro para esta espira circular de 10 centímetros. La primera pregunta que nos hacen tiene que ver con el momento de torsión y nos piden cuál es el momento de torsión máximo que va a sentir esta espira. Para eso, pues hay que recurrir a la definición que aquí está. Esta es la definición general y la voy a, eh, ¿cómo se dice? La voy a trasladar a su versión con escalares, que donde se utilizan la magnitud de la corriente, del área que encierra esta espira, la magnitud del campo magnético, y aparece el seno de teta, que es el ángulo entre el vector área y las líneas del campo magnético. Como queremos el momento de torsión máximo, entonces eso se consigue cuando el ángulo es de 90 grados entre estos dos vectores, área y campo magnético. Y bueno, sabemos que seno de 90 es igual a 1, por eso es que esto se escribe ya de esta manera, sin el seno. Aquí el seno de teta se sustituyó por un 1. Y ahora ya solo es cuestión de sustituir los parámetros que ya tenemos. El área, pues es de pi por r cuadrado. Aquí el radio sería de 0.05 metros, ¿sí? Y bueno, aquí esta es la magnitud de 3 por 10 a la menos 3 teslas. Y esto nos resulta en un momento de torsión máximo de 118 por 10 a la menos 6 newton metro. Una vez que hemos calculado esto, nos hacen una segunda pregunta que tiene que ver con la energía potencial, ¿sí? Y nos preguntan que cuál va a ser la energía potencial máxima que puede tener esta espira dentro del campo magnético en el que está, en la región que existe en la región donde se encuentra la espira. Para esto les muestro aquí cómo se puede construir esa energía potencial considerando el teorema trabajo-energía, donde el trabajo, la magnitud del trabajo que hace la fuerza va a ser igual a la magnitud de la energía potencial que va a ganar esta espira. Fíjense, aquí el modelo es este. Estoy viendo la espira desde arriba, aquí le puse su eje, entonces va a poder rotar así. B es el brazo de palanca del punto o del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Y aquí esta fuerza al irse aplicando, pues va a ir rotando la barra, más bien la espira, y voy a utilizar un ángulo diferencial de θ. Entonces esto es una muy pequeña rotación. Y fíjense que uso un ds, que es un vector, es un diferencial de arco, que al final de cuentas es un desplazamiento en metros y siempre es paralelo a la fuerza en este movimiento de rotación de la espira, ¿sí? Eso lo voy a representar aquí. FDS, este es un diferencial de trabajo, ¿sí? Y estoy considerando que el vector F y el vector DS son paralelos. El DS lo voy a reescribir como R de teta, ¿sí? Entonces, fíjense, la fuerza se puede, como es esta fuerza se debe al campo magnético y al multiplicar por R, esto es un momento de torsión, pues aquí está el momento de torsión y AB seno de teta en términos de magnitudes y aquí está el diferencial de teta que es este, ¿sí? Ahora, esto es un diferencial de trabajo y nos interesa tener el trabajo total entre dos posiciones de θ1 a θ2
tenemos nuestra variable de integración teta, entonces esta integral se puede resolver de manera bastante simple. ¿Qué es lo que hago aquí? Donde aparece un menos coseno de teta como resultado de la integral del seno de teta. Y al final tenemos esta diferencia, coseno de teta 1 menos coseno de teta 2. Ahora vamos a considerar la posición de teta igual a 0 a teta igual a 90 grados. Es decir, esto nos va a llevar de un mínimo a un máximo, ¿sí? Y quiere decir que el máximo de este resultado, que es el trabajo que a la vez se puede igualar a la magnitud de la energía potencial, va a ser en el coseno de 0, que es cuando el coseno es 1, mientras que coseno de 90 es 0. Entonces, esta posición de coseno de 0 grados es donde está la energía potencial máxima, que es lo que les pongo aquí a la derecha, abajo. Y al final de cuentas es el producto de la corriente por el área por la magnitud del campo magnético, o se puede reescribir como el momento dipolar magnético, que es mu, por la magnitud del campo magnético que está presente en esa región del espacio. ¿Sí? Este de abajo es el resultado que nos interesa. ¿Sí? Con esto y con los parámetros que tenemos de nuestra espira en particular, podemos hacer lo siguiente. Simplemente sustituimos y llegamos a el resultado que la energía potencial máxima es de 118 microjoules.